Buenas tardes, señores estudiantes. Tengan la bondad de encender las cámaras. Tengan la bondad, Barragán, Gavilanes, Marilida Yana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Cáceres, Espín, Ivania, Brigitte. Presente, Lisen. Chimbolema, Bustamante, Pauleda Naí. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, La Lora, Constante, Kili, Nicole. Presente, Lisen. Buenas tardes. Buenas tardes, Jarrín, Ñato, Dayana, Nicole. Presente, buenas tardes, amor. Buenas tardes, Lascano, Pazmiño, Carol, Suilema. Es Zuleima. Buenas tardes, doctor Zuleima. presente. ¿Cómo le dije? Leima. Zuleima, dije. Ya quieren pegar. Lino, Leima. Valencia, Jaime, Andrea. Bueno, disculpe. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. López Vázquez, Mateo Josué, o Josué. Presente, doctor, como sea, no importa. Chévere. Yumikinga Duche pidió permiso. Yumitaxi, Rea Snyder, Jair. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Pazmiño, Sharik Nicole. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Morocho Jiménez, Yaritza Michelle. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Paredes, Ayerbe, Evelyn Dayana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Córdoba, Emilín o Emily Ailén. Pérez Córdoba. Piarpuezán Moreno, Suri, Micaela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Pilatasi, Chiluisa, Damaris, Brigitte. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Punguil, Olivo, Kelly, Saraí. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Quintero de la Cruz, José Junior. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Rea Punina, Michelle, Micaela. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, compañero Rodríguez, Santos, Suárez, María Fernanda. Santos, Suárez, María Fernanda. Sisa Míguez, Eliana Domaira. Presente, buenas tardes, Liz. Buenas tardes, Soria también pidió permiso. No, Vargas, profe, ya me encuentro presente. ¿sí está Soria? Sí. Chévere. Vargas, Vallejo, Keila, Alejandra. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, Yanza, Cali, Shirley, Shirley, Presente, Alejandra. abogado. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Yasuma, Yauki, Catherine, Michelle. Presente, buenas tardes, Lisa. Listo, buenas tardes. Ay, ya se me ha puesto esto. A ver. Tu. Listo. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué vimos la clase anterior? Vimos los tipos de trastornos. Principales trastornos mentales con incidencia en la actividad delictiva. ¿Cierto? Mi pana Mateo, ¿cuáles eran las principales enfermedades? No creo que estaban, ¿cierto? No, doctor, yo no estaba, sí pedí permiso. Revisó. Sinceramente no estaba haciendo ¿Y otras ahora actividades. cómo?
Y ahora, ¿cómo les tomo la prueba? Dejaremos para otro día. Sí, por favor, doctor. Ya, No sé más. lecciones. Nadie. Profe, vimos el trastorno de la personalidad antisocial, vimos el trastorno. Trastorno antisocial de la personalidad. Aunque dicen que el orden de los factores no altera el producto, trastorno antisocial de la personalidad. También vimos el trastorno de impulsos, Ya, vimos el trastorno eh, del consumo de sustancias como alcohol y droga, ya. y vimos el trastorno de discapacidad, algo así. ¿Cómo que algo así? Y ahora, ¿y qué se refiere cada uno? De los que mencionó usted mismo. Ya, el trastorno antisocial era el que eh, tenía como agresividad, el trastorno de impulsos, ahí venía la piromanía, que era la piromanía era que tenía, o sea, sentía placer al ver incendios, la cleptomanía, el trastorno de consumo de sustancias, ahí era cuando consumían alcohol o drogas y se volvía agresivo. Eso. Estará bien. A ver, no, compañeros. A ver, Gema, me levantaba la mano, una disculpa. Algo que Ya, acotar. así como dijo mi compañera que vimos ese tipo de trastornos, también habíamos visto sobre lo que era lo que es la demencia, lo que es el trastorno delirante. Ya, Por ejemplo, en la demencia son donde hay un deterioro progresivo de funciones. Por ejemplo, puede perfecto. afectar a lo que es la memoria, la orientación, y en lo que son los delirios, por ejemplo, también lo que hice puede ser como por ejemplo, pongamos de que siempre está la persona con una sensación, un pensamiento constante de que se siente como perseguido por alguien, tipo así. Sí. O puede también puede ocurrir, como dijo usted, que las mujeres, ¿no? Ser los extremos en ese partido. Bueno, hágase También fuerte. A ver, sobre lo que son lo de la discapacidad intelectual. ya, gracias. A ver, los compañeros que acabaron de ingresar recién, algo digan para ponerles en lista. ¿Quiénes eran? Pérez, buenas noches. Buenas tardes, profe. Me ¿Qué disculpa, es que pasó? me estaban instalando un nuevo internet en mi casa. Pero avisen, avisen. Yo, si no les veo, por cualquier situación, ya no les pongo en la lista. O sea, en la plataforma están, pero en mi registro, después me reclaman. No, si estaba, si me conecté. Bueno, a ver, la clase anterior vimos acerca de las principales, perdón, los principales trastornos mentales con incidencia en la actividad delictiva. Dentro de estos principales trastornos decíamos que entre las principales enfermedades tenemos la esquizofrenia, el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno bipolar, el trastorno por consumo de sustancias, trastorno de control de impulsos, discapacidad intelectual, demencia, trastorno delirante y finalmente el trastorno del límite de personalidad. Así hacemos un recuento rapidito. El trastorno de esquizofrenia o la esquizofrenia como tal enfermedad era un trastorno, o más bien es un trastorno psicótico grave, sí, que afecta o altera la forma en la que una persona piensa, siente y percibe la realidad. ¿Cómo identificamos a esta persona? La persona puede llegar a confundir lo real con lo imaginario. No significa doble personalidad, sí, no se confunda, no significa doble personalidad. Se presenta como mediante alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado. ¿Qué eran las alucinaciones o cómo se manifestaba? Un valiente o una valiente.
Voy a poner ceros mejor ya. Pilatasic. Las alucinaciones eran escuchar voces, ver cosas y sentir presencia de cosas inexistentes. Perfecto. ¿Qué eran los delirios? Soria. Los delirios son las creencias falsas que son firmemente sostenidas. Perfecto. Súper bien. ¿Qué era el lenguaje desorganizado? Perdón. Suri. Pialpuesan. Eran alteraciones en la forma en la que la persona pensaba o se expresaba. Ya, perfecto. En cuanto al trastorno antisocial de la personalidad, se decía que es un patrón de comportamiento donde la persona tiende a exteriorizar el desprecio por las normas sociales y los derechos de otros. ¿Cómo se manifestaba? Mediante mentiras constantes, manipulación y falta de remordimiento. Mentiras constantes. ¿Cómo? ¿Cómo se presentaba? Mediante la facilidad de mentir o mentir con naturalidad. En cuanto a la manipulación, utilizar a otros para obtener a cambio dinero, ventajas, control o poder. Y en cuanto a la falta de remordimiento, a pesar de que esta persona causa daño, sí, no siente culpa, justifica sus actos e incluso puede llegar a culpar a otros. Sí, conductas frecuentes se manifestaban dentro del trastorno antisocial de la personalidad como los robos, la violencia, la agresividad, las estafas y no, me parece que ya les dije, la irresponsabilidad. Bien, en cuanto al trastorno bipolar, avisen que no les compartí pantalla. Me confirman si se visualiza, por favor. El, se nos fue muy arriba. Se, comparte pantalla. Sí, Sí, doctor. Listo, 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 listo. Eso en cuanto al trastorno antisocial de personalidad. Ahora, el trastorno bipolar, decíamos que es una enfermedad donde la persona pasa por cambios extremos, ¿sí? Alteraciones del estado de ánimo, es decir, manía y depresión. ¿Cómo se identifica? En depresión, depresión profunda. Y en manía, episodios de euforia intensa. La manía, sí, es decir, mi compañera quiere ingresar. La manía era básicamente la fase maníaca. ¿Cómo se presentaba esta fase maníaca? Sentirse, pensar, creer que uno es invencible, actuar de manera impulsiva, dormir poco, gastar dinero exageradamente o incluso volverse agresivo de manera imprevista. La fase depresiva se podía manifestar al sentirse inútil, perder interés, aislarse, tener pensamientos suicidas y las conductas frecuentes del trastorno bipolar son los cambios extremos de ánimo, la euforia exagerada, la impulsividad y los periodos depresivos intensos. Bien, ahora en cuanto al trastorno de consumo de sustancias, no es nada más que la dependencia o el abuso del alcohol o las drogas. Se manifiesta de la siguiente manera. La persona no puede dejar de consumir, sí, eh, se vuelve agresiva, especialmente bajo los efectos de el alcohol, la cocaína o drogas estimulantes. Sí, también presentaba una conducta errática, como el comportamiento impredecible, los cambios bruscos de humor y el descuido personal. En cuanto a los trastornos del control de impulsos, ¿a qué se refería esto? La persona, sí, el individuo, no logra resistir los deseos o impulsos peligrosos a pesar de que sabe que está mal, no puede controlarse. Sí, ¿cómo lo identificamos? Conductas repetitivas, sensación de tensión previa, sensación de alivio después del acto. En cuanto a las conductas repetitivas, la persona repetía las acciones dañinas. En cuanto a la sensación de tensión previa, antes del acto. ¿Qué podía sentir este individuo antes del acto? Ansiedad, tensión o el impulso fuerte. Sí, en cuanto a la sensación de alivio después, valga redundancia, después del acto,
podía llegar a sentir tranquilidad, placer y liberación. Dentro del trastorno del control de impulsos, les mencionaba que existen tres enfermedades importantes que valía la pena mencionar, que era la cleptomanía, la piromanía y las explosiones de ira. ¿Qué era la cleptomanía? Era un trastorno del control de impulsos donde la persona sentía una necesidad irresistible de Robar objetos. robar objetos. Perfecto. A pesar, aunque estos objetos no los necesite, no tengan un valor importante o incluso uno pueda comprarlos. Sí, el objetivo no era el dinero, sino la sensación emocional que produce el acto de robar. ¿Cómo se manifestaba? Sí, la persona generalmente sentía, perdón, tensión o ansiedad, aparecía el impulso fuerte de robar, cometía el robo, sentía alivio, satisfacción momentánea y después del acto podía sentir culpa o vergüenza. Bien, la piromanía. ¿Qué decíamos que era la piromanía? Emily. Emily o Emilín. Deseo de provocar, Emily, deseo de provocar incendios. Ya, perfecto. La piromanía se manifestaba, o básicamente era el trastorno, ajá, donde la personalidad sentía el impulso incontrolable de provocar incendios de manera intencional. Sí, el fuego, las llamas, le generaba ¿qué? Satisfacción, fascinación, placer, alivio emocional e incluso excitación. Sí, Punguil, algo No, que porque quiera sí. acotar. No, 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 se me sale la mano sin querer. Ah, ya, perfecto. ¿Cómo funcionaba o se manifestaba esta piromanía? La persona normalmente sentía tensión o ansiedad, desarrollaba deseo por provocar fuego, iniciaba el incendio y sentía satisfacción al observarlo. Sí, eh, sus características importantes, ¿cuáles eran? El incendio tiene que ser deliberado, no buscar dinero ni venganza necesariamente. Existe una atracción obsesiva por el fuego y podía disfrutar viendo incendios o incluso mencionábamos que también equipos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, un joven prende fuego a la basura repentinamente porque siente emoción al observar las llamas y la llegada de los bomberos. En cuanto a las explosiones de ira, ¿qué eran? ¿Cómo se manifestaban? Yumitaxi. Nos decía de que eran episodios de rabia intensa, que son desproporcionales a la acción o a las situaciones que los produce. Por ejemplo, súper bien, Eh, pero por ejemplo, ya, como por ejemplo, ya pongamos a mí medio me topan el hombro o sin querer me dan un golpe, o sea, como que un golpe, o sea, le suave, toparon, ya, le ya, toparon, ya, suave. eso sí. Y yo, producto de eso, reacciono, o sea, de mal manera, yo que sé, golpeándole, insultándole y así, o sea, Perfecto. hijo de... Reaccionar, perdón, reaccionar súper bien. Reaccionar de manera violenta o exagerada frente a situaciones relativamente pequeñas. Sí. ¿Cómo se presentaba esto? La persona puede gritar, insultar, agredir físicamente, incluso perder el control emocional. Básicamente, las características importantes de esto es que son reacciones impulsivas, duran poco tiempo, pero son intensas y después incluso puede aparecer o manifestarse el arrepentimiento. En cuanto a la discapacidad intelectual severa, decíamos que implicaba limitaciones importantes en el razonamiento, en la comprensión, en el aprendizaje y en la adaptación social. ¿Cómo lo identificábamos? Por el bajo razonamiento, es decir, dificultad para entender las consecuencias, para comprender las normas y para resolver problemas. En cuanto a la dependencia de otros, se manifestaba de manera que necesita apoyo frecuentemente, ¿sí? La persona podía ser manipulada, no comprendía como tal sus actos y podía participar sin entender las consecuencias legales. Bien, en cuanto a la demencia, como lo mencionaba la compañera,
las compañeras, perdón, es el deterioro progresivo de las funciones mentales y afectaba directamente la memoria, la orientación, la conducta y el juicio. ¿Cómo se identificaba? Por la pérdida de memoria, la confusión y la desorientación. En cuanto a la pérdida de memoria, olvidar, ¿qué nomás? Sisa. Se olvidaba de lugares y hechos. De lugares, de hechos, personas, sí. En cuanto a la confusión, no comprendía lugar, situación y tiempo. Y la desorientación no es nada más que perderse fácilmente, sí. ¿Cómo lo relacionábamos con los delitos? Algunas personas básicamente reaccionaban agresivamente o actuaban confundidas sin entender la situación. Ahora, el trastorno delirante. ¿Qué era el trastorno delirante? Como lo ven en pantalla, consistía en creer firmemente ideas falsas, pero sin perder totalmente la lógica general. Sí, por ejemplo, ideas de persecución, lo que mencionaba, celos extremos, convicción absoluta. Los celos extremos, ¿cómo era? ¿Qué decía la compañera? Pilatasic. Que pensar sin prueba alguna que la pareja es infiel. Ya, perfecto. Trastorno de límite de personalidad. Se caracteriza por una gran inestabilidad emocional. ¿Cómo se identifica? Ira intensa, impulsividad, relaciones conflictivas, es decir, relaciones inestables, intensas y dramáticas. Sí, miedo al abandono. Reaccionar de manera extrema ante el rechazo. Bien, por lo pronto, en esta clase tenemos que ver lo que significa básicamente la relación entre la biología y la conducta criminal, transmisión genética, fisiología y bioquímica, ¿cierto? La conducta criminal ha sido estudiada de diferentes enfoques, sí, social, psicológico, jurídico y biológico. Bien, desde la perspectiva biológica se analiza cómo ciertos factores hereditarios, fisiológicos y bioquímicos pueden influir en el comportamiento humano y en algunos casos aumentar la predisposición hacia las conductas antisociales delictivas. Sí, es importante aclarar que la biología no determina automáticamente que una persona será delincuente. Sí, los factores biológicos interactúan con el ambiente, la educación, la familia, la cultura y las experiencias personales, como lo hemos venido analizando con anterioridad. Vuelvo a repetir. La biología no determina automáticamente que una persona es o será delincuente. Sí, los factores biológicos interactúan, se relacionan, van de la mano con el comportamiento humano, eh, perdón, con el ambiente, con la familia, la cultura y las experiencias personales, que es algo que ya hemos venido analizando con anterioridad. Bien. Perdón. Ahora, la relación entre la biología y la conducta criminal. La biología estudia los procesos físicos y químicos del cuerpo humano. Sí, en criminología, psicología criminal como tal, se investiga cómo algunas características biológicas pueden influir en la agresividad, el control de impulsos, la toma de decisiones, las emociones, la capacidad de adaptación social y la importancia del ambiente social. ¿Cómo se desarrollará en cuanto a la agresividad? Sí, como hemos mencionado en clases anteriores, la agresividad
sí, en algunas personas puede tener mayor facilidad para reaccionar violentamente debido a alteraciones hormonales. ¿Qué pasó? Repito de nuevo, alguien me parece que habló. No, Listen, se me había aplastado el micrófono. Ya, bueno, en cuanto a la agresividad, decíamos, como lo hemos mencionado anteriormente, que algunas personas tenían mayor facilidad para reaccionar violentamente. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Por alteraciones hormonales, problemas neurológicos, incluso lesiones cerebrales o desequilibrios químicos en el cerebro. Ya vamos a ver esto, lo que podía provocar respuestas más agresivas ante conflictos o situaciones de estrés. Eso en cuanto a la agresividad. En cuanto al control de impulsos, el cerebro posee áreas encargadas de controlar los impulsos y evaluar las consecuencias. Cuando estas áreas no funcionan adecuadamente, la persona puede actuar sin pensar, reaccionar impulsivamente o cometer actos violentos sin medir los resultados. Sí, eso en cuanto al control de impulsos. Ahora, una disculpa. Una disculpa por la tos, no puedo controlar la toma en cuanto a la toma de decisiones. Algunas alteraciones cerebrales pueden afectar el razonamiento y el juicio moral, lo que puede dificultar, cuanto a la toma de decisiones, distinguir correctamente entre lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Dificultad para controlar las emociones o anticipar consecuencias legales y sociales. En cuanto a las emociones, desequilibrios químicos o problemas emocionales pueden generar ¿qué? Irritabilidad, ansiedad, agresividad, depresión o reacciones violentas exageradas. Sí, eso en cuanto a las emociones. Ahora, en cuanto a la capacidad de adaptación social. Decíamos con anterioridad que algunas personas tienen dificultades para relacionarse adecuadamente, sí, con otras personas, y del mismo sentido, dificultad para respetar las normas sociales. Esto podía influir en qué? En conductas antisociales, aislamiento, violencia o participación en grupos delictivos. Sí. Finalmente, en cuanto a la importancia, perdón, del ambiente social, aunque existan factores biológicos, el entorno social tiene una gran influencia en el comportamiento. Sí, la conducta criminal puede aparecer cuando ciertos factores biológicos se combinan en condiciones sociales negativas, como ¿cuáles serán, qué tipos de condiciones sociales negativas hemos visto? O hemos mencionado más bien. Podría ser la pobreza, Perfecto. Pobreza extrema incluso. ¿Ya? ¿Qué más? la Perfecto, falta Ariane. de educación Perfecto, y la falta de oportunidades laborales también. perfecto. Ahora, Sisa. Ah, también iba a decir la violencia familiar. Perfecto. Morocho. De igual manera sería el entorno social. Sí, por eso decimos las condiciones sociales negativas. En síntesis, violencia familiar, consumo de drogas, pobreza o pobreza extrema, abandono, traumas infantiles e incluso la influencia criminal del entorno, es decir, amistades criminales. Sí, vuelvo a repetir. Las condiciones sociales negativas dentro de la importancia del ambiente social son las más importantes o las que hemos mencionado: violencia familiar, consumo de drogas, pobreza extrema, abandono, traumas infantiles, influencia criminal del entorno, es decir, amistades
perdón, criminales. Bien, ahora, ay, no me digan que no cambié las diapositivas. Vuelvo a repetir para las personas que no tomaron nota, por favor, la agresividad se presentan con alteraciones hormonales, problemas neurológicos, lesiones cerebrales o desequilibrios químicos del cerebro. El control de impulsos, actuar sin pensar, reaccionar, se manifiesta, ¿no? Con actuar sin pensar, reaccionar impulsivamente, cometer actos violentos sin medir los resultados. En cuanto a la toma de decisiones, dificulta distinguir correctamente lo correcto de lo incorrecto, sí, perdón, controlar las emociones o anticipar las consecuencias legales y sociales. En cuanto a la capacidad de adaptación social, algunas personas decíamos que tienen dificultades para relacionarse adecuadamente. ¿Sí? ¿Cómo se manifestaba? Generaba irritabilidad, ansiedad, agresividad, depresión o reacciones violentas exageradas. La capacidad de adaptación social influía en conductas antisociales, aislamiento, violencia o participación en grupos delictivos. ¿Sí? La importancia del ambiente social, condiciones sociales negativas tales como violencia familiar, consumo de drogas, pobreza extrema, abandono, traumas infantiles, influencias criminales del entorno, es decir, amistades criminales. Cáceres. ¿Qué pasa? Nada, Licen. Pongan atención. Bien, estas podían aumentar el riesgo de desarrollar conductas delictivas. Es decir, una predisposición biológica puede fortalecer o disminuir dependiendo del ambiente donde crece la persona. Por ejemplo, un adolescente presenta problemas neurológicos relacionados con el control de impulsos, por lo que reacciona rápidamente con ira. Si además de esto, perdón, crece en un hogar donde observa violencia entre sus padres, recibe maltrato físico o aprende que la agresión es normal, es decir, normaliza la conducta, perdón, existe mayor probabilidad de que a futuro éste responda violentamente ante conflictos y pueda cometer delitos como agresiones o riñas. Sí. Otro ejemplo, una persona que tiene predisposición biológica, ¿sí? A la ansiedad y la baja tolerancia a la frustración, comienza, aparte de esto, comienza a consumir alcohol y drogas desde una temprana edad, ¿sí? Donde tal vez el entorno, es decir, sus amigos, participan en actividades criminales. El consumo altera más el funcionamiento químico del cerebro, ¿sí? Disminuye, ayuda, o sea, colabora a que disminuya el autocontrol y aumente la impulsividad. Bajo estos efectos, la persona puede involucrarse en robos, agresiones, violencia intrafamiliar o accidentes de tránsito. Sí, bien. Ahora, en cuanto a la transmisión genética y la conducta criminal. Perdón, la genética estudia la herencia biológica transmitida de padres a hijos mediante ¿qué? Mediante los genes. Sí, la transmisión genética se refiere a las características biológicas que los padres heredan a sus hijos. Sí, la genética estudia la herencia biológica que es transmitida de los padres a los hijos mediante los genes. Sí, se refiere a las características biológicas que los padres heredan a sus hijos. Los genes, como tal, contienen información que influye en muchos aspectos del ser humano. Por ejemplo,
características físicas, funcionamiento del cerebro, temperamento, emociones e incluso ciertas conductas. Vuelvo a repetir, los genes contienen información que puede influir en muchos aspectos del ser humano, aspectos como características físicas, funcionamiento del cerebro, temperamento, emociones e incluso ciertas conductas. Sí, en criminología o en psicología criminal como tal, algunos estudios analizan si determinadas características hereditarias pueden aumentar la predisposición hacia conductas antisociales o violentas. Sí, dentro de esta transmisión genética o conductual criminal, nos encontramos con la influencia genética, el estudio de gemelos y adopciones y el papel del ambiente. ¿Qué será la influencia genética? ¿Qué entienden por influencia genética? ¿Alguien que tenga una idea? La influencia genética son predisposiciones relacionadas con impulsividad, baja tolerancia a la frustración, conducta agresiva, problemas de autocontrol y trastornos de personalidad. Sí, esto no significa que exista un gen criminal como tal, sino que ciertos rasgos biológicos pueden aumentar la probabilidad de comportamientos antisociales. Por ejemplo, digamos que un adolescente hereda una tendencia impulsiva y dificultad para controlar la ira. Si este adolescente crece en una familia estable, con apoyo emocional, eh, con una educación adecuada y buenas relaciones sociales, probablemente esta persona aprenderá a controlar esas emociones. Pero, en el mismo ejemplo, si este adolescente crece rodeado de violencia, drogas, pandillas o incluso abandono, la predisposición puede fortalecerse y aumentar el riesgo de conductas delictivas. Sí, la influencia genética son predisposiciones relacionadas con impulsividad, perdón, baja tolerancia a la frustración, conducta agresiva, problemas de autocontrol y trastornos de personalidad. Sí, no significa que exista un gen criminal, más bien, sino que ciertos rasgos biológicos pueden aumentar la probabilidad de comportamientos antisociales. Esto dependiendo en el entorno en el que se desarrolla. Sí, de acuerdo al ejemplo, adolescente que que hereda una tendencia a la impulsividad y dificultad para controlar la ira. Si crece en un entorno donde tal vez la familia es estable, la educación es adecuada, tiene apoyo emocional y buenas relaciones sociales, probablemente esta persona, este individuo, aprenderá a controlar esas emociones. Sí, emociones como impulsividad, baja tolerancia a la frustración, conducta agresiva, problemas de autocontrol y trastornos de personalidad. Pero en el caso de que este individuo crezca en un ambiente rodeado de violencia, drogas, pandillas, incluso abandono, la predisposición puede fortalecerse y aumentar el riesgo de conductas delictivas. ¿Sí? En síntesis, en resumen, la genética no determina que alguien o que una persona va a ser un delincuente. Sí, lo que puede heredarse son ciertas predisposiciones biológicas o emocionales, las cuales, combinadas con los factores sociales y psicológicos negativos, tal vez podrían fortalecer conductas antisociales o criminales.
Sí, eso en cuanto a la influencia genética. Ahora, el estudio de gemelos y adopciones. Para entender si la conducta criminal puede tener relación con la herencia genética, los científicos realizaron investigaciones comparando personas con distintos niveles de parentesco biológico, sí, y de igual manera distintos ambientes familiares. Los dos estudios más importantes constan de estudio de gemelos y estudio de adopción, los cuales permitieron analizar cuánto influye la genética y cuánto influye el ambiente en la conducta humana. Sí, en cuanto a los estudios de gemelos, genética. En cuanto al estudio de adopción, ambiente en el cual se desarrolla la conducta. Bien, en cuanto al estudio a ver, en cuanto al estudio de gemelos, los gemelos básicamente son muy útiles para la investigación genética porque existen dos tipos de gemelos. Pondrán atención, gemelos idénticos y gemelos no idénticos. ¿Cómo también se denominan los gemelos idénticos? Monocigóticos. Sí, los gemelos idénticos también se denominan monocigóticos. ¿Qué significa monocigóticos? Que provienen del mismo óvulo y espermatozoide. Sí, comparten básicamente el 100% de sus genes. Eso en cuanto a los gemelos idénticos o monocigóticos. Sí. Bien, también tenemos gemelos no idénticos, que se denominan disigóticos. ¿Qué significará disigóticos? Que provienen de óvulos diferentes, ¿sí? Es decir, comparten aproximadamente el 50% de sus genes, al igual que con nuestros hermanos, ¿sí? Lo más común, el 50% de nuestros genes. ¿Qué observaron los investigadores en cuanto a los gemelos idénticos? Básicamente, tendían a parecerse más en cuanto a conductas antisociales o delictivas. Sí, esto básicamente surgió que la genética, sí, se determinó que la genética podía influir en ciertos comportamientos relacionados con, como mencionábamos con anterioridad, agresividad, impulsividad, autocontrol o conductas antisociales. Cáceres, segunda vez, le veo que se ríe y se ríe, no ha de haber tercera. Hacen perder la hilación de lo que se está explicando. Mm. En cuanto a los gemelos idénticos, sí, básicamente, si uno de ellos presenta conducta agresiva, peleas frecuentes o problemas con la ley, en muchos de los casos, el otro gemelo también mostrará comportamientos parecidos. Sí, en cuanto a los gemelos no idénticos, aunque crezcan en una misma casa, la coincidencia de conductas antisociales es menor. Sí. Básicamente, estudios demostraron que existía como tal, perdón, no existía un gen criminal, lo que sugiere básicamente que algunos rasgos hereditarios simplemente podrían aumentar la predisposición hacia ciertas conductas. No es el hecho de que exista un gen criminal como tal, más bien algunos rasgos hereditarios simplemente aumentan la predisposición hacia ciertas conductas. En cuanto a los estudios eso en cuanto al estudio de gemelos. En cuanto a los estudios de adopción, a ver, ahí está. Estos estudios básicamente analizaron niños adoptados para separar influencia genética de los padres biológicos e influencia del ambiente de la familia adoptiva. Sí, ¿qué se pudo evidenciar? ¿Qué se pudo encontrar?
se observó que algunos hijos biológicos de delincuentes presentaban mayor probabilidad de conductas antisociales, agresividad o problemas con la ley, incluso cuando habían sido criados por otras familias, denotando que ciertas predisposiciones podrían heredarse genéticamente. Por ejemplo, digamos, un niño que es hijo biológico de un padre con antecedentes criminales, pero es adoptado desde pequeño por una familia estable, responsable y sin antecedentes delictivos, aún así, durante la adolescencia podría presentar que impulsividad, agresividad o conductas problemáticas, ¿sí? Denotando que algunos rasgos, perdón, podían tener un componente hereditario. Sin embargo, el ambiente sigue siendo determinante. Por ejemplo, muchos hijos biológicos de delincuentes nunca cometieron delitos porque crecieron en hogares saludables y con buena educación, mientras que personas sin antecedentes genéticos podían desarrollar conductas criminales debido a que el ambiente social fue de violencia, drogas o malas influencias. Sí, ¿qué podemos concluir de estos estudios de gemelos y la adopción? Que la genética puede influir en ciertos rasgos relacionados con la conducta criminal, pero, más sin embargo, no determina el comportamiento de manera absoluta. Sí, la criminalidad o la conducta delictiva normalmente surge de la combinación entre predisposición psicológica, perdón, predisposición biológica, ambiente familiar, educación, experiencias personales y sobre todo entorno social. Sí, la genética puede influir en ciertos rasgos relacionados con la conducta criminal, pero no determina el comportamiento de manera absoluta. La criminalidad normalmente surge, ¿sí? La conducta delictiva surge normalmente de la combinación entre predisposición biológica, ambiente familiar, educación, experiencias personales y en- de manera más importante, el entorno social, ¿sí? Finalmente, el papel del ambiente. Aunque se diga que la genética puede influir, Punguil. Doctor, disculpe, ¿puede retroceder la diapositiva para poder copiar? Claro, Gracias. vuelvo a repetir hasta que los compañeros copien. Dentro de los estudios como tal, se analizaron niños adoptados por separado. ¿Esta o completo desde aquí? Solo esta. No, 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 no. Solo eso, pero Ah, ya, perfecto. Esperemos que el compañero copie entonces. Mejor, espérenme un momentito.
Me confirma, por favor. Ya, ya, ya lo copié. Gracias. Listo. A ver. Bien, finalmente, en cuanto a el papel del ambiente, aunque decimos, ¿no?, que la genética puede influir en ciertas características del comportamiento, el ambiente sí es uno de los factores más importantes en el desarrollo de la conducta humana. ¿Qué da de notar esto? Significa que una persona puede tener una predisposición biológica hacia la impulsividad, la agresividad o los problemas de autocontrol, pero el entorno donde vive o se desarrolla puede disminuir estas tendencias, controlarlas o por el contrario, fortalecerlas. ¿Sí? ¿Qué se entiende tal vez por ambiente? Sí, el ambiente incluye todas las condiciones sociales, familiares que rodean a una persona. Sí, ¿qué condiciones sociales y familiares tal vez rodean a una persona? Como tal, educación, familia, amistad, barrio, situación económica, cultura, experiencias de la vida, violencia, consumo de drogas y relaciones sociales. Sí, eso en cuanto al ambiente. El ambiente incluye todas las condiciones sociales y familiares que rodean a una persona, tales como amistades, educación, familia, barrio, situación económica, experiencia de vida, violencia, consumo de drogas, relaciones sociales. Y el ambiente influye especialmente durante la infancia, la adolescencia y juventud. Sí, el ambiente influye durante la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Cómo influir? Perdón, Esta en otra diapositiva. no los estoy explicando. Ah, Repito, sí, podría cambiar en la anterior diapositiva, por favor. les decía que a pesar de que la genética pueda influir en ciertas características del comportamiento, el ambiente es uno de los factores más importantes en el desarrollo de la conducta humana. ¿A qué nos referimos con esto? Significa que una persona puede tener una predisposición biológica a reaccionar de manera impulsiva, de manera agresiva o tener problemas de autocontrol. Sin embargo, el entorno en donde vive eh, o se desarrolla puede disminuir esas tendencias, controlarlas o incluso todo lo contrario, sería fortalecerlas. Sí, ser más impulsivo, más agresivo, más problemas de autocontrol o poder controlarse, no reaccionar de manera impulsiva ni reaccionar de manera agresiva. Sí. El ambiente como tal, ¿qué será el ambiente? Decimos que el ambiente son todas las condiciones sociales, perdón, y familiares que rodean a una persona. Sí, tales como, ¿cuáles serán estas condiciones sociales y familiares que le pueden rodear a una persona? Amistades, educación, familia, situación económica, experiencias de vida, violencia, consumo de drogas y relaciones sociales. Sí, decimos que el ambiente influye, sí, en un individuo, en una persona, especialmente durante la infancia, la adolescencia o juventud. Por ello, ¿cómo influye un ambiente sano? Un ambiente sano puede ayudar a controlar predisposiciones negativas y fortalecer conductas positivas. Un entorno saludable puede incluir apoyo familiar, normas claras, educación, afecto, estabilidad emocional y buenas influencias sociales. Sí,
Un entorno, un ambiente sano, un entorno saludable puede incluir apoyo familiar, normas claras, educación, afecto, estabilidad emocional y buenas influencias sociales. Por ejemplo, en cuanto a un ambiente positivo, digamos que un niño hereda tendencia a impulsividad y se irrita fácilmente. Sin embargo, sus padres le enseñan a controlar las emociones, recibe apoyo psicológico, practica tal vez algún deporte y crece en un hogar estable. ¿Cuál sería el resultado? A pesar de que haya heredado la tendencia impulsiva y se irrite fácilmente. Este individuo, este niño puede aprender autocontrol, desarrollar disciplina y poder llevar una vida completamente normal. Es decir, en síntesis, la predisposición biológica existía, sí, pero el ambiente ayudó o colaboró a manejarlo de manera adecuada. Sí, eso en cuanto a la influencia de un ambiente sano o un ambiente positivo. Ahora, en cuanto a la influencia de un ambiente negativo, cuando una persona crece en un entorno violento o desorganizado, las predisposiciones biológicas pueden fortalecerse. ¿Cuáles serán estos factores de riesgo de este entorno violento o desorganizado? ¿Qué podemos evidenciar en un entorno violento o desorganizado? Punguil, Puede ser maltrato físico o psicológico. perfecto. ¿Algo más? Sisa, La falta de educación o también las malas influencias. perfecto. Consiguiente a lo que dicen los compañeros, violencia familiar, maltrato, abandono, drogas, pandillas, pobreza extrema, abuso infantil, falta de educación, incluso la criminalidad en el entorno. Sí, vuelvo a repetir, factores de riesgo pueden influir como violencia familiar, maltrato, perdón, abandono, drogas, pandillas, pobreza extrema, abuso infantil, falta de educación o criminalidad en el entorno. Todos estos factores, sí, o estos ambientes como tal, pueden hacer que la persona normalice la violencia, aprenda conductas agresivas, pierda empatía o incluso vea el delito como algo normal o aceptable. Sí, normalizar la conducta delictiva. Estos ambientes, sí, o estos factores de riesgo, sí, normalizan o pueden provocar que la persona normalice la violencia, aprenda conductas agresivas, pierda empatía o vea el delito como algo normal o aceptable. Un ejemplo de ambiente violento, un adolescente que tiene dificultad para controlar su ira y actúa impulsivamente. Además de esto, vive en un hogar donde la violencia es diaria, ¿sí? Observa agresiones físicas entre familiares, abandona la escuela e incluso se relaciona con pandillas. ¿Cuál será el resultado? Con el tiempo, esta persona podría aprender, ¿sí? Que la violencia es tal vez una conducta normal para resolver problemas. Incluso esto puede aumentar la agresividad, lo que se desarrollaría en involucrarse tal vez en peleas, robos o delitos violentos. Sí, en este caso, el ambiente, ¿cómo se manifestó? Fortaleció una predisposición que ya existía. Sí, la importancia del entorno como tal. Bien, en cuanto a la fisiología y la conducta criminal, la fisiología estudia el comportamiento de los órganos y sistemas del cuerpo humano.
en criminología o en psicología criminal, para ser más exactos, se estudia especialmente el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Sí. Por lo tanto, vamos a analizar alteraciones cerebrales, sistema nervioso y agresividad y hormonas relacionadas con la conducta. Sí, la fisiología y la conducta criminal. La fisiología estudia el funcionamiento de los órganos y del sistema y sistemas, perdón, del cuerpo humano. En este caso, especialmente el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Como tal, alteraciones cerebrales, sistema nervioso y agresividad, hormonas y conducta. ¿Qué serán las alteraciones cerebrales? Alguien que tenga una idea. Barragán. Son cuando el cerebro no funciona correctamente por alguna enfermedad o algún golpe. Listo. Gracias. Las alteraciones cerebrales son cambios, daños o problemas en el funcionamiento normal del cerebro. Sí. Las alteraciones cerebrales, perdón, son cambios, daños o problemas en el funcionamiento normal del cerebro que pueden afectar el pensamiento, las emociones, la memoria, la conducta, el control de impulsos y la toma de decisiones. Básicamente, estas alteraciones pueden ser físicas, químicas, neurológicas o funcionales. Sí, todo esto dependiendo de la zona del cerebro afectada. La persona puede presentar cambios en su comportamiento o en su capacidad para controlar sus acciones. ¿Cómo se producen estas alteraciones cerebrales? Las alteraciones cerebrales pueden originarse por diferentes causas. Por ejemplo, como mencionaba la compañera, golpes fuertes en la cabeza, accidentes de tránsito, enfermedades neurológicas, tumores, consumo de drogas o falta de oxígeno, perdón, falta de oxígeno en el cerebro, también infecciones, puede ser problemas genéticos o desequilibrios químicos cerebrales. Sí, las alteraciones cerebrales se producen por o pueden producirse por golpes fuertes en la cabeza relacionados con accidentes de tránsito, enfermedades neurológicas, tumores, consumo de drogas, falta de oxígeno en el cerebro, problemas genéticos, infecciones o desequilibrios químicos cerebrales. Las áreas del cerebro más relacionadas en cuanto a las alteraciones cerebrales: la corteza prefrontal y el sistema límbico. Les espero un momento, las personas que están tomando nota. ¿Alguien tiene una idea de lo que es la corteza prefrontal o dónde queda? ¿Dónde está situada? La corteza prefrontal, sí, es la parte, como su nombre lo dice, frontal del cerebro, sí, es la región del lóbulo frontal.
Esta corteza prefrontal es la encargada del autocontrol, del razonamiento, de la toma de decisiones y de la regulación de la conducta social y emocional. Sí, esta partecita de aquí. Esta es la región del lóbulo frontal. A ver, si ya copiaron, les indico una ilustración. Esta es la corteza prefrontal, la parte frontal del cerebro, la región del lóbulo frontal, ¿sí? Esta región se encarga del autocontrol, del razonamiento, de la toma de decisiones y de la regulación de la conducta social, perdón, y emocional. Esta corteza prefrontal es básicamente una de las áreas más importantes, como lo menciono, para el razonamiento, el juicio, el autocontrol y la planificación, es decir, toma de decisiones, regulación de la conducta social y emocional. Por ejemplo, una persona que sufre un daño en la corteza prefrontal puede reaccionar violentamente ante una situación pequeña. ¿Por qué? Porque tal vez, por el motivo del golpe, desarrolla una menor capacidad para controlar su ira. Eso en cuanto a la corteza prefrontal. Ahora, en cuanto al sistema límbico, ¿qué será el sistema límbico? El sistema límbico es el conjunto de las estructuras cerebrales, sí, encargada de regular las emociones, la memoria, los impulsos, las respuestas agresivas o emocionales del ser humano. El sistema límbico está relacionado con emociones, miedo, placer y agresividad. Las alteraciones en esta área, es decir, en el sistema límbico, pueden producir reacciones emocionales exageradas, ¿sí? También se puede presentar como ansiedad, agresividad o falta de empatía. Por ejemplo, digamos que una persona sufre un traumatismo craneal grave en un accidente. Después del golpe, esta persona posiblemente cambia su personalidad, se vuelva más agresiva, pierda el control emocional o comience a reaccionar violentamente. Sí, esto podría relacionarse con una alteración cerebral causada por el daño físico en el cerebro. Esto en cuanto a las alteraciones cerebrales. Ahora, en cuanto al sistema nervioso y agresividad. El sistema nervioso regula las respuestas del organismo, es decir, estudia cómo el funcionamiento o las alteraciones del cerebro y del sistema nervioso pueden o no influir en el control emocional, en la impulsividad y en ciertas conductas agresivas o criminales. Sí, algunos factores asociados a conductas violentas, perdón, son la baja activación cerebral, los problemas neurológicos, los traumatismos craneales, la epilepsia en algunos casos específicos o el déficit de atención e hiperactividad severo. Vuelvo a repetir para las personas que están tomando nota, el sistema nervioso como tal regula las respuestas del organismo, es decir, estudia cómo el funcionamiento, las alteraciones del cerebro y del sistema nervioso
pueden influir en el control emocional, ¿sí? La impulsividad, por ejemplo, y ciertas conductas agresivas o criminales. Algunos de los factores fisiológicos asociados, perdón, a conductas violentas son la baja activación cerebral, problemas neurológicos, traumatismos craneales, epilepsia en algunos casos específicos y el déficit de atención e hiperactividad severo. En cuanto a la baja activación cerebral, ¿cómo se manifestará? La baja activación cerebral se manifiesta, sí, o básicamente ocurre cuando ciertas áreas del cerebro funcionan con menor actividad de lo normal, sí, especialmente relacionadas con el miedo, el autocontrol, la empatía y la respuesta emocional. Todo esto puede hacer que algunas personas busquen emociones fuertes, asuman riesgos excesivos o reaccionen con poca preocupación ante las consecuencias. Sí, eso en cuanto a la baja activación cerebral. Por ejemplo, dentro de esta baja activación cerebral, digamos que un adolescente disfrute, sí, participar constantemente en peleas, carreras ilegales, robos peligrosos, eh, o actos violentos. Sí, tal vez porque esta persona necesita sensaciones intensas para sentirse estimulado emocionalmente, aunque sabe que puede ser castigado o que puede lesionarse. A pesar de eso, siente poco miedo o preocupación. Sí, la baja activación cerebral se manifiesta, sí, en ciertas áreas, cuando sí, en ciertas áreas del cerebro funcionan con menor actividad de lo normal, ¿sí? Menos miedo, menos autocontrol, menos empatía, menos respuesta emocional. Ahora, en cuanto a los problemas neurológicos, los problemas neurológicos no son nada más que alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso o a su vez del cerebro, ¿sí? Lo que puede afectar conducta, emociones, memoria, perdón, o control de impulsos. Por ejemplo, en cuanto a estos problemas neurológicos, digamos que una persona presenta un trastorno neurológico que afecte el control emocional. Básicamente, ante situaciones pequeñas, se va a irritar rápidamente, va a gritar, tal vez va a romper objetos o responder de manera agresiva. ¿Por qué motivo? Porque su cerebro tiene dificultad para regular las emociones. Sí, eso en cuanto a problemas neurológicos. Perdón. Ahora, en cuanto a traumatismos craneales. Los traumatismos craneales son golpes o lesiones en la cabeza que pueden dañar el cerebro, ¿sí? Dependiendo del área afectada, pueden producir cambios de personalidad, agresividad, impulsividad o dificultad para tomar decisiones. Por ejemplo, digamos, que un individuo perdón, un accidente de tránsito y recibe un fuerte golpe en la cabeza. Después del accidente, posterior al accidente, esta persona podría volverse más agresiva, perder la paciencia con facilidad o comenzar a reaccionar violentamente ante discusiones que antes tal vez la manejaba con calma. Sí, básicamente el traumatismo craneal afectó las áreas cerebrales, perdón, relacionadas con el autocontrol. Mm.
Les espero un ratito que copien. Eso en cuanto a la baja activación cerebral, los problemas neurológicos y traumatismos craneales. Bien, ahora, en cuanto a la epilepsia, en algunos casos específicos, ¿sí? La epilepsia como tal es un trastorno neurológico que produce alteraciones en la actividad denominada eléctrica del cerebro, ¿sí? En algunos casos muy específicos, ciertas crisis pueden provocar confusión, desorientación, agresividad involuntaria o comportamientos extraños. Y, por ejemplo, digamos que una persona presenta una crisis epiléptica compleja, ¿sí? Durante ese episodio pierde parcialmente la conciencia, se desorienta y empuja o golpea involuntariamente a quienes intentan ayudar, ¿sí? Esto ocurre o se manifiesta por alteraciones temporales en el funcionamiento cerebral durante la crisis. Por eso mencionamos en algunos casos específicos. En esto, en cuanto a la epilepsia, sí, cabe mencionar que la mayoría de personas con epilepsia no son violentas ni peligrosas, sí, solo en algunos casos específicos pueden presentar alteraciones conductuales temporales, es decir, durante la crisis. Ahora, el trastorno, básicamente, perdón, déficit de atención e hiperactividad severo, ¿sí? No el TDAH como tal, sino el TDAH severo. Básicamente, este puede generar impulsividad, hiperactividad, dificultad para para obedecer las normas, poca tolerancia a la frustración y problemas de autocontrol. Sí, cuando no existe tratamiento o el apoyo adecuado, puede favorecer en conductas problemáticas. Por ejemplo, digamos que un adolescente con TDAH severo interrumpe constantemente, ¿sí? Actúa sin pensar, se involucra en peleas y responde impulsivamente cuando se enoja. Si además de esto, digamos que crece en un ambiente violento y con malas influencias, podría involucrarse en conductas o desarrollarse más bien en conductas antisociales, ¿sí? Perdón. Finalmente, en cuanto a las hormonas y la conducta, cabe mencionar que las hormonas también influyen en el comportamiento. Caben de copiar para continuar en cuanto a las hormonas y la conducta. ¿Puedo cambiar? ¿Todavía están copiando? Copien, copien.
Bien, en cuanto a las hormonas y la conducta, les mencionaba que sí, eh, las hormonas influyen en el comportamiento. Hormonas como la testosterona y el cortisol. ¿Qué será la testosterona? La testosterona no es nada más que una hormona producida principalmente en los testículos de los hombres, ¿sí? Y en menor cantidad en los ovarios y las glándulas suprarrenales de las mujeres. Es conocida, sí, la testosterona como la principal hormona sexual masculina, aunque también, como les menciono, se presenta en las mujeres, pero en niveles inferiores o menores. ¿Esta testosterona en qué podrá influir? ¿Alguien tiene una idea? Esta hormona, como es la testosterona, ¿en qué puede influir? La pungil. Según yo, la testosterona no es lo de la agresividad y la impulsividad, ¿o no? Más bien, la testosterona influye básicamente en cuanto a hormonas como tal, sí, no en en conducta, en el desarrollo muscular, en el crecimiento del vello corporal, la voz grave que se le dice, el desarrollo sexual, la energía y ciertas conductas relacionadas con la competitividad y la dominancia, ¿sí? ¿Cómo se relaciona en la conducta? Que es lo que menciona la compañera. En criminología, sí, y en fisiología se estudia porque los niveles elevados de la testosterona se relacionan con, tal como lo mencionaba la compañera, mayor agresividad, impulsividad, conductas dominantes o respuestas violentas en algunas personas. Sí, la testosterona como tal, sí, influye en el desarrollo muscular, el crecimiento del vello corporal, la voz grave, el deseo sexual, la energía y ciertas conductas relacionadas con la competitividad y la dominancia. En cuanto a la relación con la conducta, que es lo que estamos tratando de analizar en criminología, psicología criminal y fisiología como tal, se estudia porque los niveles elevados de la testosterona pueden relacionarse o manifestarse con mayor agresividad, impulsividad, conductas dominantes o respuestas violentas, sí, en algunas personas. Eso en cuanto a la testosterona. Básicamente, y sin embargo, la testosterona no convierte como tal a una persona en agresiva o en delincuente. Sí, la conducta también depende, como lo mencionábamos, de factores sociales o externos como la educación, el ambiente social, también la personalidad, el control emocional. Sí, por ejemplo, una persona con altos niveles de testosterona y poco control emocional puede reaccionar agresivamente durante una pelea o una discusión. Bien, en cuanto al cortisol, el cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales y es conocida como la hormona del estrés. Sí, el cortisol es conocido como la hormona del estrés. ¿Cómo se manifiesta? El cuerpo, perdón, la libera especialmente en situaciones de tensión, miedo, ansiedad, peligro o presión emocional. ¿Cuál es la función de este cortisol? La función de este cortisol es ayudar al cuerpo a responder ante el estrés, manejar la energía, regular la presión regular la presión arterial, controlar, preparar el organismo para reaccionar ante amenazas. ¿Sí? ¿Cómo lo relacionamos con la conducta? ¿Cómo relacionamos este cortisol? Cuando los niveles de cortisol se alteran,
pueden aparecer problemas como ansiedad, irritabilidad, estrés excesivo, impulsividad o dificultad para controlar emociones. Sí, algunas investigaciones relacionan los niveles bajos o desregularizados de cortisol con conductas agresivas, poca sensibilidad al miedo y comportamientos antisociales. Por ejemplo, una persona sometida constantemente a violencia, estrés o presión emocional puede presentar alteraciones en el cortisol y reaccionar de manera más agresiva o más impulsiva. Sí, a ver, nos toca ver la bioquímica y la conducta criminal. Vamos a quedarnos ahí hasta el día de hoy, porque tengo una reunión y no voy a alcanzar si me retraso más. Preguntas, reclamos. Ninguno. ¿Qué pasa, Carol? En la próxima clase hacemos un recuento, sí, porque no creo que me entendieron mucho. Estaba un poco confuso. Les veo con caritas largas. No hay preguntas, no hay reclamos. Listo. Nos vemos el día martes, sí. O en el caso de, yo les solicito por vernos el día viernes en las horas AP. Muchas gracias. Pasen bien.